Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV. Carolina Basante es periodista ecuatoriana especializada en fact-checking. Lidera Lupa Media, iniciativa enfocada en la lucha contra la desinformación y la promoción de información confiable. Ya no es el momento de las primicias. No es, porque por perseguir la primicia podemos nosotros generar desinformación. Y el problema es cuando no entendemos cómo funciona la desinformación y el daño que tiene. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que es una entrevista que a mí me hace mucha ilusión porque, como te lo comenté, tras cámaras, yo admiro mucho el trabajo que hacen en Lupa Media. Y bueno, tampoco es fácil poder tener a alguien de Quito justamente acá en Guayaquil para conversar un poco. Te agradezco primero por la visita y luego, bueno, veamos cómo nos va en esta conversación que seguramente será muy interesante. No, muchísimas gracias a ti por el espacio y siempre es un gusto poder estar aquí en Guayaquil. Como tú dices, a veces es difícil la distancia, pero nosotros desde Lupa Media estamos muy pendientes y también tenemos una comunidad muy importante aquí en el puerto principal. Carolina, ¿qué tan fácil es manipular la opinión pública en Ecuador hoy en día? Mira, la manipulación de la opinión pública, si hablamos de desinformación, siempre ha sido fácil hacerlo. Y es fácil porque nuestro cerebro, si hablamos biológicamente de cómo está construido, está diseñado para que nosotros comamos cuento, para que nos mientan y para que nosotros lo aceptemos. Y cuando nosotros no desarrollamos capacidades como el pensamiento crítico, es mucho más sencillo. Y esto tiene que ver desde el sistema educativo, la forma en cómo crecemos, nuestra cultura en general. Y claro, cuando todos esos factores se juntan, más un plus que ahora tenemos, que es la tecnología y el ecosistema de información, pues evidentemente resulta muy sencillo manipular la opinión. Tú compras una cuenta troll, le cambias de nombre y lanzas una publicación que tenga el título de noticias y ya está. Y la gente, pues, si esto tiene un titular alarmante, sensacionalista, que refuerza un prejuicio, un sesgo, lo va a compartir, se lo va a creer incluso. Y dentro de esa batalla de esa información y quizás también falta de educación hacia un pensamiento crítico, nace Lupa Media como al menos una forma o un medio que permita verificar ciertas noticias. Uh-huh. ¿Cuál fue ese paso, esa razón que tuviste justamente ya para crear Lupa Media como tal? Mira, yo empecé a hacer verificación o lo que se conoce como fact-checking, porque aquí también hay un tema, ¿no? Como periodista y como periodistas en general, sabemos que el proceso de reportar algo, de informar, tiene un método y dentro del método está la verificación. Pero a partir de 2016, un poquito antes, en el mundo empieza a haber como un movimiento, justamente porque aquí se suma otro concepto que es la posverdad, que hablamos que es ese momento que ahora vivimos en el que la realidad ya no se construye con base a hechos factuales, sino a emociones y prejuicios. Entonces, la evidencia deja de tomar relevancia. Y muchas veces justamente lo que se informaba en ese proceso tradicional de periodismo es cuestionado. Y entonces ahí surge la verificación o el fact-checking como una disciplina autónoma, que no se trata de verificar algo antes de publicarse, porque eso evidentemente sigue siendo parte del proceso del periodismo, pero esta nueva forma de hacer verificación es el control o el análisis de lo que se ha dicho o de lo que ya se ha publicado, ¿no? Es algo que viene después. Y entonces, claro, yo empiezo a hacer esto en 2020 muy empíricamente a raíz de la pandemia, en plena pandemia. Yo era periodista acá en canal de televisión, me inventé por ahí un segmento que verificaba información porque en ese momento, acuérdate que incluso de hecho empezó a salir también este espacio con la ministra Romo, que ya sacaba como desmentidos, ¿no? Porque había muchas cuestiones alrededor del COVID. Y luego yo en este proceso de búsqueda y curiosidad, siempre he sido así muy curiosa, descubro el fact-checking. Pero la metodología, descubro que existe un mundo, que existen organizaciones especializadas que dentro de redacciones muy grandes como BBC, como el Washington Post, ya tenían unidades de fact-checking, pero de este proceso que te digo que viene después. Y entonces yo decido especializarme en esto, además del periodismo de datos, que es algo que a mí me fascina. Y cuando yo estaba trabajando esto fuera del país, yo decía, ¿por qué mi país no tiene algo así? ¿Por qué en Ecuador
donde sabemos, y yo cubrí política muchos años, estuve en la asamblea muchos años, me encanta, pero también escuchaba las intervenciones y muchas veces descaradamente dentro del debate había esta manipulación. Yo decía, ¿por qué no hay algo, alguna organización, alguien que les haga un contrapeso, pero real, independiente totalmente y con credibilidad? Y encontrar eso en un espacio, cuando yo volví a Ecuador, la verdad es que fue complejo. Y yo lo entiendo, porque los medios tienen intereses también, porque son negocios también. Y entonces yo dije, bueno, una cosa llevó a la otra, y hubo la oportunidad de recibir un apoyo de una incubadora regional de Sembra Media y el Google News Initiative a una propuesta local. Y así fue como empezó Lupa, ¿no? La idea en realidad no era una organización, era un espacio, pero el potencial de Lupa y la necesidad fue abismal. Nosotros lanzamos nuestro proyecto en 2023 y coincidencialmente tenemos elecciones anticipadas. Entonces fue perfecto, porque las elecciones es el caldo de cultivo de la desinformación, ¿no? Y fue ideal, y de repente el impacto también que llega a tener la iniciativa es por la necesidad de la gente de encontrar un espacio así. Y creo que hasta el día de hoy, con mucho orgullo puedo decir que hemos respondido con altura, porque hemos sostenido y mantenemos nuestra independencia y nuestra credibilidad, que hoy por hoy nos hacen en menos de 3 años ser la organización líder en verificación de información aquí en Ecuador. Ahora, ¿qué tan fácil o difícil es hacer verificación de noticias en Ecuador? Donde tienes quizás, como tú lo mencionaste, más allá de intereses económicos, también tienes intereses políticos de por medio, y incluso tienes cuentas trolls que salen cada semana una nueva diferente y se inventa una noticia, y puede ser que agarre lo que puede parecer una imagen de un contrato público, y como quizás la mayoría de personas no tiene o el tiempo o las ganas de querer verificar si realmente existe un contrato o no, se crea una pequeña bola de desinformación que luego va creciendo poco a poco. ¿Qué tan fácil y difícil es, dentro de ese contexto ecuatoriano, empezar a verificar noticias? Y le voy a sumar algo más al contexto ecuatoriano que tú has dado, y es también el cómo somos como ecuatorianos. Nosotros nos gusta todo rápido y somos exigentes. Yo empecé a hacer verificación, fact-checking con método en España. Yo hacía 2 temas a la semana. Y eso era un montón, ¿no? Yo, porque trabajé en televisión 10 años, trabajo muy frenéticamente, todo así para ayer. Mis colegas, ¿no? Y no tenían la premura de hacerlo porque nos pedían un tema a la semana. Porque claro, te toma mucho tiempo verificar a veces, ¿no? Es investigación, es contraste, es pedido de acceso y tal. Aquí en Ecuador hoy hemos llegado a hacer 3 y 4 verificaciones al día. De hecho, y muchas veces cuando el presidente o a una autoridad muy importante da una entrevista, nosotros sobre la marcha estamos verificando y lo publicamos ese mismo instante. 10, 14 verificaciones lo hacemos de ese rato. Y eso es porque la gente lo exige. La audiencia de aquí de Ecuador es muy exigente, y entonces esa dinámica cambia. Y ahora es muy complejo también porque el acceso a información pública cada vez es mucho más complicado, ¿no? Yo no recuerdo en mis más de 10 años como periodista que no me hayan respondido. Yo llevo, no sé ya cuánto, perdí la cuenta después del año y medio que se necesita, ahora ya no existe ni siquiera, pero no nos daban información sobre las becas. Hicimos un pedido de información con todas las de ley, haciendo los oficios y tal, incluso teniendo colegas que conocemos dentro de los espacios de dirección que me decían, ya, mañana te doy, sí, mira, tal, no sé qué tal. Bueno, resulta que ese mañana nunca llegó, vamos más de 1 año y medio. Eso no pasaba antes. Hoy vemos lo que ocurre con Fuerzas Armadas, ¿no? Que ha hecho ese instructivo, ¿no? De a quién vamos a dar, a quién no. Y estos espacios que son troles, que no tienen nada de periodismo, cero rigurosidad, hoy acceden a Carondelet con privilegios, porque son ellos quienes, además de tener el acceso, pueden hacer las preguntas. Y quienes hacemos periodismo con rigurosidad, no se nos permite ni siquiera acceder, o nos han sacado de los chats institucionales, ¿no? Entonces es muy complejo, pero somos creativos, porque creo que en Ecuador, y esta es una anécdota muy particular, ¿no? Y me ha pasado en muchos espacios internacionales en los que se han sorprendido nuestra capacidad de resiliencia que tenemos los periodistas ecuatorianos. Tú preguntas a un periodista ecuatoriano afuera y tienes las mejores opiniones, porque nosotros hacemos de todo, y es porque nuestras circunstancias han sido complejas siempre, ahora un poquito más, pero hemos sido muy creativos para resolverlo. Y yo creo que desde el ámbito de la verificación, ahora en lo que nosotros hacemos, es complejo,
Y es muy complejo porque, por ejemplo, nosotros tenemos prácticas como la transparencia metodológica y de fuentes. ¿Qué significa eso? Que yo, aunque tenga la información, porque tengo una fuente y me la da, si yo no puedo decirle a quien está leyendo, en este caso tú, ¿cómo puedes tú acceder a eso? ¿O quién me lo dio? Poniendo nombre y apellido, responsabilidad institucional, no puedo usarla, porque eso no va con el método de fact-checking como sí va con el periodismo de investigación, por ejemplo, que tienes fuentes secretas y derecho a eso. Entonces es complejo, pero creo yo que esa creatividad que hemos usado estos últimos tiempos nos ha permitido hacerlo. Quisiéramos hacer más verificaciones, evidentemente. Hay temas que se nos quedan ahí represados por años, pero que no los damos por muertos. Así llegue tarde, por ejemplo, antecedentes penales. Justo hoy escuchaba a un querido colega, Fabricio Vela, citar nuestro trabajo de una que publicamos en enero, y ese dato lo veníamos buscando desde 2024. Con eso desmontamos una narrativa oficial que se ha repetido respecto a los homicidios intencionales y que la mayor parte de esos, más del 80%, son muertes de personas vinculadas al crimen organizado. No, el 81% no tenían antecedentes penales, como una variable que te indica, ¿no? No necesariamente significa que no tenían con temas de crimen, pero es una variable importante para este análisis. Claro, hay una correlación, no necesariamente una causalidad, pero una correlación Exacto. importante. ¿Nos podrías dar quizás algún tip, por ejemplo, para muchos de nuestras audiencias, comunicadores, analistas, de cómo justamente a través de la creatividad poder acercarnos a cifras oficiales? Porque hay algunas que están sobre la mesa, pero hay otras que pueden ser importantes que no se ven o no están, pero terminan siendo importantes para desmontar una narrativa o por lo menos contrastar otro punto de vista. Sí, mira, yo siento que el fact-checking tiene un método, pero no necesariamente todos tenemos que saber de fact-checking para hacer verificación. Nosotros como ciudadanos, de hecho, yo siempre, y desde Lupa hablamos de promover una cultura de usuarios responsables. ¿Qué significa eso? Que yo, como ciudadana, como usuaria de redes sociales, tengo que asumir una responsabilidad de lo que comparto, porque yo también puedo ser... puedo generar desinformación, ¿no? Entonces, hay cosas muy sencillas y aquí yo insisto en el que lo básico es fundamental para hacer una verificación propia. Una fecha, ¿no? Si algo me está publicando, ¿quién lo dice? O solo es un texto que no me da una referencia, una fuente, algo. Eso me tiene que llamar la atención. Un titular alarmante, por ejemplo. O otra cosa es que una cuenta tenga 200.000 seguidores, no significa que sea una cuenta real. Incluso ahora, ¿no? Con que hay bueno, se me va el nombre, el loguito de la verificación dentro de las plataformas. El visto azul. Exactamente. Eso tampoco, porque ahora sabemos que hay que comprar. Entonces también tenemos que saber cómo funcionan las plataformas, informarnos cómo funciona el algoritmo. Me está mostrando solo lo que a mí me gusta porque yo soy el producto dentro de las redes sociales. Luego hay, no sé, la búsqueda avanzada con Google, que nosotros podemos buscar la imagen, así como buscamos por palabras, hacer lo mismo con la imagen, y eso lo podemos hacer en nuestro celular, o simplemente preguntar, ¿no? Nosotros desde Lupa Media hemos habilitado una línea de WhatsApp que llamamos de verificación a la carta, en donde la gente nos envía pedidos de verificación. Es totalmente gratuito. Nosotros les respondemos por la misma vía, con la lógica de que así como se comparte la desinformación, también se reenvíe la verificación a través de WhatsApp, que es una plataforma cerrada. Entonces, y hablando sobre todo, por ejemplo, del ámbito político, yo creo que la principal herramienta para verificar es la curiosidad. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy escuchando que alguien me lo dice, lo pongo en duda, de forma saludable, ¿no? No se trata de no creer en nada o de dudar de todo, ¿no? Sino de tener un escepticismo saludable. Y así es mucho más sencillo que yo lo cuestione y que yo decida buscar información, ¿no? Y evidentemente saber dónde voy a buscar esa información, porque hoy también vemos muchos espacios de comunicación y periodistas alineados a una versión oficial, que la versión oficial es una más. Lo que nosotros como periodistas estamos llamados a hacer es contrastar eso, no amplificarlo como megáfonos. Y está bien, y si es real, pues es real y se lo dice, y si no es real, pues no es real y también se lo dice con evidencia, ¿por qué no? Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. ¿Cómo crees que sea
trabajo del periodismo hoy en día en Ecuador, sobre todo en temas de seguridad, en temas de temor, en temas incluso de censura? ¿Cómo tú evalúas desde esta perspectiva en tu rol como periodista, también en tu rol como verificadora, pero cómo ves el panorama del periodismo de Ecuador en la actualidad? El periodismo en general siempre ha estado luchando y sobreviviendo. No es algo de Ecuador, es del mundo, pero aquí particularmente, y hablando ya de forma local, yo creo que llegamos a un punto muy complejo, porque tiene que ver también porque nosotros como periodistas nos hemos quedado, voy a hablar en plural y generalizar, yo sé que está muy mal generalizarlo, pero tengo que decirlo, ¿no? Para entenderlo de alguna forma, y es que la gran mayoría quizá intentamos hacer lo mismo, me voy a incluir, aunque nosotros intentamos hacer algo distinto, pero es como no innovarlo, ¿no? Y eso evidentemente hace que la precarización que de por sí ya existe, pues se agudice, porque somos 20 medios queriendo hacer lo mismo. Cuando no funciona así, cuando no entendemos nuestras audiencias, no usamos data analítica para tomar decisiones, como periodistas incluso seguimos persiguiendo, y yo lo digo siempre en los espacios que estoy con mis colegas, ya no es el momento de las primicias. No es, porque por perseguir la primicia podemos nosotros generar desinformación. Y el problema es cuando no entendemos cómo funciona la desinformación y el daño que tiene, hablando de la principal amenaza global, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Y eso sumado evidentemente ahora al factor de seguridad del crimen organizado. Hoy en Ecuador ya hablamos de desiertos informativos, de territorios geográficos, hablando, ¿no?, que no existe reportería local por el temor, la represión y el crimen organizado, porque ya les han asesinado a periodistas, ¿no? El año pasado, si mi memoria no me falla, Fundación Periodistas Sin Cadena reportó 11 periodistas asesinados. Una cifra, así como 2025 fue el año más letal, también fue el año más letal para el periodismo. Y podemos decir, bueno, 11 frente a los 9,000 y pico de todo el país no es mucho. Pero si vamos a hablar de periodismo, en México fueron 20, 22 si no estoy mal. Y México es 10 veces más grande que Ecuador. O sea, imagínense, estamos llegando ya a la mitad de lo que hablamos de un país que es exponencialmente mucho mayor. Entonces, evidentemente hay una amenaza, hay el riesgo, ahí hay el desconocimiento de no saber cómo actuar. Si yo como periodista, y yo lo digo desde el privilegio de hacer periodismo en Quito, Guayaquil, ciudades grandes en las que tenemos mayores recursos, en las que tenemos acceso, de hecho, somos privilegiados, ¿no? Yo tengo el acceso a saber qué organizaciones puedo levantar el teléfono y decir, oye, necesito salir de aquí, pero tal vez un colega, no sé, de Vinces, o un colega de una ciudad más pequeñita, de un cantón más pequeño, no tiene esos recursos, no sabe de cómo hacer seguridad digital, de qué herramientas tiene que tener en su celular, de una cosa tan simple como el VPN, que ahora todos lo hablamos, pero tal vez ellos no lo sepan para cuidarse, porque ahora las amenazas también son digitales, las extorsiones son digitales. Entonces, evidentemente es muy complejo. Y ahí yo creo que hay organizaciones que están trabajando, hablé de Periodistas Sin Cadena, y ellos trabajan arduamente justamente con con territorios más allá de las grandes ciudades, pero evidentemente esto es algo que no lo podemos hacer solos. Y luego viene el ámbito estatal, que también debe asumir una responsabilidad. Tenemos la Mesa para la Protección de Periodistas, que fue creada a raíz del asesinato de nuestros colegas del Comercio en 2018, pero es un saludo a la bandera, porque hasta el día de hoy han pasado más de cerca de 8 años y no les han asignado $1 para el presupuesto. Y están ahí. Ricardo Rivas, hermano de Paul, y que de hecho preside esta institución, tiene grandes ideas, hace muchísimas cosas, se consigue fondos de cooperación internacional, de alianzas, etcétera, pero no debería estar haciendo eso, porque debería haber también una responsabilidad estatal. Pero hoy, lamentablemente, vemos que desde el Estado, desde la construcción del gobierno, no somos una prioridad. No se reconoce el valor del periodismo y lo que se hace es seguir fomentando las narrativas estigmatizantes de que somos enemigos, cuando no es así. El periodismo es necesario dentro de una democracia saludable. El periodismo, hablando del periodismo que contrasta y que es un contrapeso del poder.
Y esas narrativas, las que mencionas, particularmente yo las he visto no solamente con este gobierno, sino también con anteriores que han pasado. Y ahí te da a pensar al menos de por qué siempre el que llega al poder, el que llega a Carondelet, termina poniendo a los periodistas como enemigos. Ujú. ¿Tú crees también, por ejemplo, que la sociedad como tal menosprecia un poco el trabajo del periodismo? Totalmente, totalmente. Por eso digo, lo que ha pasado en los últimos años de seguir fomentando una narrativa estigmatizante que la venimos arraigando y muy fuertemente, de lo que yo tengo memoria, desde el gobierno de Rafael Correa, cuando hacía sus sabatinas y tildaba de prensa corrupta, ¿no? Eso se quedó y de repente tú sales, y yo he cubierto marchas y en muchos espacios, gente que no me conoce, pero que me dice que soy una mentirosa, que soy corrupta. ¿Por qué? Porque es una idea que quedó, ¿no? Y que lo que han hecho los posteriores gobiernos es seguir fomentándola con mucho más fuerza. Y yo recuerdo una anécdota en particular, mi mami trabaja en una empresa, ella es en la parte administrativa y tiene compañeros en la parte de producción, y en el almuerzo se juntan y ella en medio de una protesta escuchaba los comentarios que decía, ¿no? De estos periodistas son los mentirosos, ellos no sé qué y tal. Y ella dijo, como me di la vuelta y le dije, no hables así porque mi hija es periodista y ella no es mentirosa. Y se sintió tan dolida. Y yo le decía, mami, no tienes que defenderme porque, claro, me daba pena a mí, porque era como, imagínate una mamá escuchar eso, que aunque no hablaban específicamente de mí, pero se sentía aludida. Y es eso, es la sociedad en general que tiene esa idea. Y te lo digo, si tú, tal vez no tú, pero tú que nos estás viendo, puedes ponerte a pensar, si veo algo y me dicen, no sé, algo que no me gusta, o hablan mal del político que a mí yo sigo, pues voy a recibirlo, voy a rechazar. Y esto tiene que ver con el sesgo de confirmación, ¿no es cierto? Y esto es como, no, entonces me están mintiendo, porque si no me dicen lo que yo quiero, me mienten. Es que no se trata de eso. No se trata de eso. Y luego tienes del otro lado, ¿no? Entonces él sí es buen periodista. Esto sí hace buen periodismo porque me dicen lo que quiero escuchar, porque refuerzan lo que yo ya creo. Eso tampoco está bien. Y entonces, evidentemente, como ciudadanos, ahí nos falta mucha educación. Yo creo que desde el periodismo también hemos hecho méritos, porque lamentablemente hemos visto cómo colegas y espacios se han alineado, ¿no? Aquí me parece que el tema no es alinearte a una fuerza política o a una ideología, sino transparentarlo, para que tu audiencia, quienes te leemos o quienes te escuchamos, sepamos a qué nos atenemos. En otros países ya se menciona el periodismo de izquierda, periodismo de derecha. Sí, pero yo no creo que sea malo. Lo bueno es que se lo diga. Lo malo es que se lo oculte y tú te presentes como soy súper neutral, soy súper transparente, cuando no es así. Porque tú tienes una afinidad y esa afinidad tiene que transparentarse. Porque si no, la sociedad tiene todo el derecho de catalogarnos y generalizarlo. Cuando tenemos otros espacios en los que realmente hemos adoptado y tenemos políticas de transparencia, desde el financiamiento, metodología, fuentes, equipo, porque a mí no me interesa que me crean como Carolina Basante o por Lupa Media, sino porque te puedo dar un insumo para que tú hagas tu trabajo, saques tu propia conclusión. Yo no te voy a decir cómo pensar, no me interesa decirlo, y no me interesa que la gente piense como yo pienso, sino que pensemos todos. Hablando de afinidades, quiero colocar una pregunta, pero lo voy a tratar de poner en dos partes. ¿Cómo podemos justamente hacer para que exista más transparencia de por medio, no solamente desde la persona como periodista, sino también del medio al que representa? Porque también ese medio también responde, para la redundancia, a intereses, sean económicos, Sí. políticos, y lo cual no necesariamente está mal, es como es. Los medios de comunicación también son un negocio Sí. al final del día, pero lo ideal es tratar de manejar eso con la prudencia y la transparencia que uno debería pensar que amerita toda la situación. A ver, yo creo que ahí tiene que ver con lo que te decía antes del reinventarnos como periodistas. Si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, no vamos a tener los mismos resultados porque incluso el ecosistema es diferente. ¿A qué me refiero? Hoy vemos cómo se lucran y cómo reciben los pocos fondos en general, hablando de publicidad, por ejemplo, de pauta, ¿no? Que la pauta es legítima. Que decirte pautado es un insulto, no, señores, la pauta es legítima. ¿De qué van a vivir los medios de comunicación? El tema está cuando condicionan esa pauta y cuando uno acepta esa condición de pauta. Nosotros, en el caso de Lupa Media, por política de independencia, decidimos no aceptar ningún tipo de pauta comercial ni estatal. Es complejo sobrevivir.
Y ahí está la creatividad de crear otros espacios, esa es otra discusión. Pero en cambio, pero yo respeto a mis colegas que reciben esa pauta y que yo creo que no debe satanizarse, pero sí transparentarse, ¿no? Y el tema es que luego tienes otros espacios muy oscuros, ¿no? Que tienen no sabes quién está detrás, no hay una cara, solo te ponen como Ecuador News y empiezan a generar contenido, pues, y nosotros queremos decir que esos son medios de comunicación. No son. Pero ¿cómo nos diferenciamos? Si prácticamente a la vista de una persona son lo mismo, ¿no es cierto? Yo creo que ahí está el hacer algo distinto, es decir, el que como los espacios y medios de comunicaciones como tal, que tengan códigos deontológicos, que tengan equipos, que tengan metodología, lo transparenten. Y esa transparencia yo creo que va a agradecer la audiencia, va a agradecer en el sentido de que, yo sé que yo puedo confiar en este medio, yo puedo en esta radio, en este canal, porque sé quién está detrás, porque sé cómo se financian. El problema no es quién los financia, sino el hecho de que se transparente. Porque incluso ahora, por el tema del crimen organizado, porque sabemos también que hay espacios en los que entra dinero del crimen organizado y entra dinero porque es fácil también lavarlo dentro de las plataformas, porque no te piden mayor cosa. Y como de nuevo, tienes una cuenta generando información a todo y nos hemos preguntado cómo se financian. Entonces yo creo que el tema de la transparencia deberíamos aplicarla y ese sería un mecanismo que yo creo que es fundamental. De hecho existen también certificaciones internacionales que apelan a esto, ¿no? En los programas como el Innovation Journalist Trust, que es justamente una certificación de transparencia de quién está ahí, quién ha financiado, si se trata de una empresa privada, quiénes son los accionistas, quiénes son los beneficiarios, quién es el equipo, cómo la gente puede contactarse si es que tiene que hacer una réplica, etcétera. Entonces, yo creo que es algo tan simple, complejo para muchos, pero que es necesario. Y eso nos va a distinguir, ¿no? Va a distinguir de lo que es periodismo y de lo que quiere llegar o que no lo es, pero quiere imitarlo. Creo que quizás me voy a poner un poco a la luz y en riesgo en comentar lo que voy a decir, pero a día de hoy a mí me preocupa muchísimo la independencia periodística en Ecuador. Uh-huh. Sobre todo dado los últimos casos que han pasado en el país, casos que pueden ser legítimos, pero de una u otra forma te ponen a pensar cosas, te ponen aquí al menos a preguntarte cuál es la razón de por qué está pasando esto, cuál es la razón, por ejemplo, de que alguien compra la posta, que puede ser un negocio nuevamente legítimo, pero te pone a pensar, o lo que está pasando en otras radios acá también, por ejemplo, en Guayaquil, o otros medios tradicionales muy antiguos en el país. Yo siempre he sido una persona que intenta al menos desconfiar de las cosas que están pasando. No porque haya algo malo, sino porque me gusta elaborar mi propia opinión de las cosas. Y a día de hoy existen pequeños eventos que están pasando en Ecuador, sobre todo en el tema de periodismo, que a mí, primero me preocupan como ciudadano. Y segundo, a mí me da a entender que quizás ahora está bastante en juego la independencia periodística en el país. Y a lo que voy es que, ¿qué piensas tú de eso? ¿Tú crees que a día de hoy la independencia periodística en el país está en riesgo? Es absolutamente una realidad que la independencia periodística está en riesgo. Y yo ahí discrepo contigo porque yo no creo que lo que ocurrió con la compra de la posta de Radio Centro, del Universo, o bueno, vamos a hablar solo de la posta y de Radio Centro, haya sido legítimo. Que haya sido legal no le da legitimidad. Porque hasta el día de hoy no sabemos cómo un legislador alterno del oficialismo tuvo o tiene la capacidad de comprar por más de $2 millones esos espacios informativos, teniendo y él mismo declarando $60,000 de patrimonio, ¿no? Entonces eso puede ser legal, pero no es legítimo, creo yo. Y en todo caso, eso te indica que aquí hay un factor fundamental que pone en riesgo la independencia judicial y es el poder económico. Y eso creo que es algo que nosotros no habíamos visto antes, ¿no? Quienes hoy tienen el interés de silenciar a la prensa independiente tienen poder económico y pueden comprar conciencias. Yo no cuestiono para nada la venta de esos espacios porque como
directora, como fundadora de una organización, sé lo difícil que es Mantenerte, sostener. sacarte a flote. Exacto. Esa es una cuestión que yo pienso 24 horas al día, 7 días a la semana, porque tengo un equipo, porque hay familias que viven del salario que hoy podemos generar, y en el caso nuestro, pues los ingresos que tenemos, evidentemente se limitan a no pauta, y que nos han ofrecido el oro y el moro, pero siempre hemos dicho no cuando ha venido acompañado de un condicionante. Y eso porque yo, como Carolina Basante, tiene que tomar la decisión, y yo no soy capaz de volver, o no sería capaz de ver a los ojos a mi equipo diciéndoles que tienen que hacer algo que no va acorde a su conciencia y sus principios, porque no son los míos. Pero no cuestiono eso, porque finalmente es un negocio. Si para Anderson y si para Luis Eduardo era un negocio, está bien. O sea, yo lo he escuchado la otra vez en una entrevista a Luis Eduardo y me daba ganas hasta de abrazarle, porque pobrecito, toda la depresión que tiene cargando el peso y tal, son sus decisiones. Yo puedo no estar de acuerdo con su línea editorial por cómo ellos ejercían el periodismo, pero finalmente es una decisión que ellos lo tomaron. Luego yo cuestiono los fondos que vienen y que quizá ellos no tienen, ni les debe interesar. Si es un negocio tienen que pagarles y ya, pero sí me parece que el tema del poder económico es un factor determinante, porque frente a la precarización, si te asfixian económicamente y luego viene alguien con una oferta jugosa, o sea, yo no puedo cuestionar eso. Digo, es muy sencillo criticar a la ligera estas decisiones, pero gracias a Dios no estoy en sus zapatos para haberla tomado, y como te digo, no me atrevería a decirles si lo hicieron bien o mal, porque finalmente era una decisión propia, pero sí a mí me da miedo de lo que viene, porque vivimos prácticamente en un estado de propaganda, y los espacios y quienes hacemos contrapeso al poder, se nos ha tachado de enemigos, cuando no somos enemigos. O sea, jamás, yo no sé, bueno, personalmente jamás en la vida pensaría hacer un contenido o generar una verificación para hacer daño a alguien, o porque, mira, me cae tal fulanito de tal. No es así. Se trata de revalorizar el debate público, y eso hace el buen periodismo, pero no se ha entendido de esa manera y se nos ha puesto como objetivos también. Somos objetivos, somos enemigos, y eso pone en riesgo la independencia, lamentablemente. Y esto puede empeorar, sí, siempre puede ser peor, pero creo que como periodistas también nosotros debemos asumir una responsabilidad de resistir, porque es lo que hacemos, porque seguimos creyendo. Hay pocos, cada vez hay menos colegas, porque hay mucha desesperanza, hay mucho desinterés, ¿no? O sea, precarizar, te pagan mal, malas condiciones, y encima más que te persigan. O sea, ¿a quién quiere hacer eso, no? Pero yo, desde mi lado, y esto siempre lo digo porque también digo que yo soy patológicamente optimista, y yo creo que lo que nosotros estamos haciendo, tengo la convicción y estoy segura de eso. Nosotros lo hacemos con conciencia limpia, lo hacemos de forma transparente. Desde Lupa Media queremos hacer algo por la sociedad ecuatoriana, desde el periodismo de verificación, desde la educación, y lo estamos haciendo. Un poquito, un granito de arena, chiquitito, pero vale la pena hacerlo. Para mí vale la pena, y lo seguiremos haciendo con mucha convicción. Y tengo colegas en otros espacios informativos que tienen la misma convicción y los mismos valores, y ahí nos damos ánimo, ¿no? Como un grupo de terapia, porque es difícil, porque es duro y a veces es hasta doloroso, pero hay que resistir. Carolina, como tradición en nuestro programa solemos hacer 2 preguntas finales. La primera es, ¿qué pregunta a ti te gustaría dejar a nuestra audiencia? ¿Qué pregunta me gustaría dejar a la audiencia? Bueno, a mí me gustaría dejar una pregunta que siempre me genera muchas risas cuando la hago, y es si alguna vez nosotros hemos compartido algún tipo de desinformación o nos creímos una mentira viral y la compartimos, y cuál es. Y eso resulta muy chistoso porque yo me creí la del cangurito. El canguro entrando que no lo dejaban entrar a un avión, y bueno, era inteligencia artificial, pero pasa. Y por último, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Yo quisiera ver un Ecuador con acceso a educación, con acceso a buena educación, educado, ¿no? Con herramientas educomunicacionales,
en un Ecuador que no haya alfabetización, que no haya analfabetismo digital. Ese es el cambio que yo quisiera ver en el Ecuador. Carolina, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por habernos visitado desde Quito hasta acá a nuestro estudio. Gracias. A ti muchísimas gracias y un saludo a todos. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV.